Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en una cápsula más para Mamá 360, en este programa semanal de Empleo a tu medida. Y pues hoy hablaremos de un tema que nos han comentado muchas de las personas que nos siguen en redes sociales que están interesados en saber, y es acerca de cómo o cuáles son las principales razones por las cuales podemos ser rechazados en un proceso de selección. Muchas veces estamos constantemente buscando empleo, llega una vacante, nos llaman para una entrevista y el problema viene cuando continuamente estamos yendo a entrevistas y somos descartados de estos procesos de reclutamiento. Y a veces no tenemos retroalimentación de los reclutadores de por qué fuimos rechazados. Es por eso que queremos enlistar en esta cápsula algunas de las posibles razones, sobre todo esas razones que nosotros mismos podemos trabajar y controlar para tratar de ser más asertivos en estos procesos de reclutamiento y evidentemente, pues bueno, conseguir esta vacante que estamos todos ansiosos de conseguir para emprender un nuevo empleo. Y bueno, tratando de abarcar la gran mayoría de estas razones para que podamos trabajar en ellas, pues dentro de las que les vamos a enlistar, no nada más les vamos a enlistar las razones, sino un poco qué podemos hacer con ellas, ¿no? Cómo podemos trabajar con este tipo de razones. Y bueno, pues una de las primeras es que cuando nosotros mandamos el currículum, describimos una serie de actividades y después, bueno, ya nos llama el reclutador, estamos enfrente del reclutador, hacemos nuestra entrevista, pero ¿cuál es la misión del reclutador? Pues bueno, saber si nosotros empatamos con el perfil. En la entrevista, el reclutador rápidamente se va a dar cuenta si nosotros tenemos las habilidades necesarias para ese puesto, y si no las tenemos, definitivamente vamos a ser descartados de esta primera vuelta. Entonces, esa es una de las primeras razones por las cuales, pues definitivamente no somos seleccionados, que es que no cubrimos el perfil de la vacante. Y bueno, ante esto tenemos que afinar nosotros muy bien nuestra búsqueda, saber qué es lo que más necesitamos, qué habilidades tendríamos que empezar a corregir y trabajar para que entonces podamos acercarnos más a los perfiles que las empresas requieren. Otra de las cosas que son muy importantes y que nos las preguntan mucho en las entrevistas y que a veces no nos tomamos el tiempo para poderlas investigar, es que no conocemos la empresa para la cual nos estamos postulando. ¿Qué significa esto? Bueno, definitivamente cuando nos llama una empresa, nosotros a veces creemos que con llegar a la entrevista, presentarnos y contar qué es lo que hacemos, con esto ya estamos del otro lado y no dedicamos el tiempo suficiente para poder conocer la empresa, investigar en internet a qué se dedica la empresa a la que vamos, identificar un poco acerca de sus valores, de sus actividades, de sus principales clientes. Hoy en día en internet es muy fácil que podamos investigar esta información y que podamos llegar preparados un poco más a la entrevista, y cuando muchas veces los reclutadores nos preguntan, oye, ¿qué sabes de nosotros? Pues nosotros sepamos exactamente qué es lo que podemos responder. No es necesario que nos aprendamos como una bibliografía de la empresa, pero sí tener una serie de generalidades a través de las cuales vamos a poder demostrarle al reclutador que tenemos este interés de investigar de la empresa y evidentemente mostrar el interés de querer trabajar en ella, porque pues no sé, vimos alguna serie de cosas que nos parecía que podrían aportarnos valor a trabajar en esta empresa. Y bueno, la tercera razón por la que creemos que podría ser rechazado en un perfil y en una vacante es por falsear información. ¿Qué significa esto? No necesariamente significa que mintamos o que digamos cosas que no cumplen con esto, pero a veces con el afán de obtener la vacante exageramos o crecemos un poco la descripción tanto en el currículum como en la entrevista. Y es muy importante que esto no lo hagamos y que tratemos de ser lo más sinceros y lo más precisos posible con relación al perfil que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, ¿dónde es muy común que falsemos un poquito de información? En los idiomas y en las habilidades que tenemos técnicas, por ejemplo, de computación o del manejo de algunos softwares. Muchas veces decimos, ¿cuál es el nivel de inglés que manejas? Y todo mundo, por querer apantallar un poco al reclutador, decimos 50%, 60%, 30%. A veces hasta llegamos a decir que el 90%, y el tener 90% de inglés significa que ya casi hablamos perfecto este idioma. Y muchas veces si la vacante no lo requiere tanto, y nosotros decimos que es un 90%, y en ese momento el reclutador cambia y te empieza a hablar en inglés, pues es evidente que se va a notar que tú no dominas el idioma. Entonces es muy importante no falsear este tipo de información. Lo mismo pasa con las herramientas o con algunos software que pues te van a pedir que utilices, y a veces el utilizar porcentajes no es lo más recomendable. Es por eso que nosotros preferimos y te recomendamos que seas muy preciso con respecto a lo que pones en tu currículum. No pasa nada si al final del día tú dices, oye, no hablo inglés o tengo un conocimiento muy básico de esto. El reclutador lo va a balancear con respecto a la carga que tiene
esta habilidad dentro del perfil y seguramente evaluará qué otras habilidades tú tienes y que son mucho más importantes resaltar, que a lo mejor esta habilidad que la vacante no necesariamente la tenga. Evidentemente, si la vacante la necesita, pues vas a ser rechazado y seguramente tendremos que buscar otras vacantes que estén disponibles. El cuarto tema, que es muy importante, es que tengamos habilidades suaves, que hoy así las describen los reclutadores, y esto lo va a notar el reclutador conforme vayas avanzando en tu entrevista, es decir, habilidades de comunicación, habilidades de asertividad, de trabajo en equipo, que normalmente te las va a preguntar con relación a casos que han pasado en tus trabajos anteriores, y podría hacerte preguntas como: cuéntame, por ejemplo, ¿qué harías en una situación así o así? Y la respuesta que tú des le va a dar al reclutador esta capacidad de respuesta que tú tienes ante las diferentes situaciones que podrías desarrollar. Pero es muy importante que tú resaltes este tipo de habilidades de comunicación, de solución de problemas, de trabajo en equipo, basado en ejemplos que te hayan sucedido en tus trabajos anteriores. Esto va a ser muy importante, y si tú de repente empiezas a inventar situaciones así, o dices soy un excelente comunicador y a la hora de tratar de desarrollarlo no lo logras, y porque a lo mejor no pudiste controlar tus nervios o te pusiste muy ansioso, pues definitivamente el reclutador lo va a identificar. Otra de las habilidades más importantes por las que podrías ser rechazado es por no saberte expresar correctamente. Es por eso que podrías incluso practicar constantemente, incluso frente al espejo, con tus amigos, con alguien que tú tengas mucha confianza, tratar de practicar este tema de una entrevista. Muchas veces nos ponemos nerviosos y podríamos estar muy, muy preocupados por querer obtener este empleo. Y a veces una de las grandes habilidades que los reclutadores buscan hoy casi en todas las posiciones es que tengan un buen nivel de comunicación. Entonces te invitamos a que constantemente estés practicando una entrevista, un training de entrevista, para que conforme no te traicionen los nervios y puedas estar ejecutando una entrevista mucho más exitosa. Otro de los puntos que son muy importantes que debes de evitar en estas entrevistas es que hables mal de tu empleo anterior. No es tan recomendable, incluso si saliste mal de ese trabajo o la otra empresa te haya hecho alguna trastada o alguna cosa que no haya estado correcta, aún así no te recomendamos que hables mal del empleo anterior. Podrías explicar los motivos, explicar las razones, tratar de ser muy ecuánime sin meterle tanta emoción al tema, y sí, contarle al reclutador cuál fue el motivo de tu salida. Sin embargo, tratar de no hablar mal del jefe, hablar mal de la empresa, sobre todo porque esto te va a poner frente al reclutador en una posición en la que él visualizaría, si tú salieras de esa compañía, ¿qué dirías de la empresa a la que vas a entrar? Entonces, bueno, sin duda va a ser un poco complejo que puedas describirlo, pero practica también un poco cómo justificarías la salida de un empleo anterior y tratar de no hablar mal de la empresa con la que estuviste trabajando. Otro de los puntos que definitivamente un reclutador podría considerar para descartarte en el proceso es que llegues tarde a la entrevista. Suena un punto súper básico y a lo mejor todos los que nos están oyendo dirían, oye, no, pues prácticamente todo el mundo llega puntual a una entrevista porque todos estamos buscando empleo. Pero no, a veces sí es común que la gente no haya medido correctamente el tiempo para llegar, a veces el tráfico, a veces incluso hasta la conexión. Si hoy la entrevista es en línea, pues a veces no me conecté a tiempo y tuve problemas de conexión a la mera hora. Entonces te recomendamos que preveas este tipo de situaciones. Llegar tarde te deja muy mal frente a un reclutador porque es una habilidad muy básica que deberíamos de tener para cualquier tipo de actividad que vayamos a realizar. Y otro punto que es súper importante para que tengas en consideración es el tema de la presentación con la cual tú vas a estar frente al reclutador. Es decir, no necesitas arreglarte en exceso ni mucho menos. En el caso de las mujeres hay una serie de lineamientos, en el caso de los hombres hay otros, pero sí te recomendamos que mantengas una presentación limpia, agradable, neutral, que incluso de alguna u otra forma te permita tener como entrevista con cualquier tipo de persona, pero sobre todo que te veas bien y que seas agradable a la vista, porque pues evidentemente el reclutador se va a imaginar cómo te verías tú dentro de la organización. Y bueno, por último también, y no menos importante, les recomendamos muchísimo tener cuidado con lo que publicamos en redes sociales. Hoy en día es muy fácil que un reclutador entre a tus perfiles, sobre todo si los tenemos públicos, y de repente puede haber fotografías, puede haber posteos, y a veces caemos en la tentación de postear cualquier tipo de chiste, cualquier tipo de meme, y a veces de repente pues en el usar diario de las redes sociales lo hacemos sin pensar, y a veces los reclutadores sí lo toman en consideración al momento de seleccionar a una persona que va a trabajar dentro de la compañía. Y bueno, pues esperamos que estos tips
te sirvan para tus próximas entrevistas. Ojalá que nos dejes tus comentarios aquí en las redes sociales. Yo te agradezco mucho que veas este video. Mi nombre es Erika Chafino y bueno, esperamos que esta cápsula para Mama 360 te sirva muchísimo. Muchas gracias. Estamos en contacto.